Cuando Jesús fue juzgado en el concilio, le pongo esa nota también, que el juez Caifás le dice, ven acá, Dinero, tú eres el Cristo, el Hijo del bendito, y Jesús le dice, yo soy, y aquí viene, veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios, ¿qué? Viniendo en las nubes del cielo. Eso está en Mateo 26, 63 y 64, Marcos 14, 61 al 62, y Cristo está citando directamente la identificación que hace Daniel en su visión del capítulo 7, cuando él dice, y uno semejante al Hijo del Hombre se levanta y camina hasta el anciano de días, que es Dios en su trono. Y Cristo le está diciendo a ellos, ese que viene, ese soy yo. Ese que vio Daniel, ese soy yo. Así que la urgencia de Dios estriba en ¿qué? En que Él regrese en gloria. Y que la iglesia tiene que batallar y la iglesia no se puede rendir y que tenemos que seguir adelante. Y nosotros no dependemos de leyes. Mire, damos la pelea por las leyes. Nosotros aquí como congregación hemos trabajado un proyecto apologético. El hermano Junior ha participado de esto y se van a seguir añadiendo temas y vamos a entrenar gente. Pero el pueblo no va a cambiar cambiando las leyes. Había un autor ruso que lo llevaron a la Universidad de Harvard, a la Escuela de Leyes. Alexander Solzhenitsyn se llama él. Y él le decía a los estudiantes de Derecho allí, mire, la sociedad que crea que puede cambiar su conducta aprobando leyes es una sociedad que está enferma. ¡Wow! Decirles un ruso que tienen un trasfondo distinto. Es decir, porque el ser humano no cambia por un acto legislativo de un Estado. Cambia con un encuentro personal con Dios. Esa es la gran diferencia. Y claro que nos gusta que tengamos gente de valores en el dominio público y tener, qué sé yo, legisladores que tengan valores y todo eso, pero la iglesia es la que tiene un mensaje de transformación. Nosotros le predicamos a la gente, la verdadera entidad, por así decir, no es otra que el cuerpo de Cristo sobre la faz de la tierra, que lleva una palabra poderosa para que la gente sea transformada. La tercera pregunta que nos hacen aquí es la siguiente. ¿Es posible perder el equilibrio en nuestra forma de encarar la guerra espiritual y las fortalezas del mal? Esta pregunta está interesante, ¿verdad? ¿Es posible perder ese equilibrio? La comunicación con Dios debe estar fundamentada en la oración y la palabra. Si yo me desequilibro, parte es que me pongo a inventar y no voy con la palabra. Uno de los grandes peligros es olvidarme lo que dice la palabra. Porque voy a entrar en el campo de la especulación, voy a estar en el campo de lo desconocido. Vaya un momento a Juan 20. Miren lo que dice Juan 20. Verso 30. Mire qué fácil está eso ahí. Juan 20, 30. Yo estoy abierto a lo nuevo de Dios. No se equivoque. Pero debe tener un marco en la palabra. Hizo además Jesús que muchas otras señales en presencia de los discípulos. ¿Cuáles son esas otras señales? No lo sabemos. ¿Pero qué? Las cuales no están escritas en este libro. Pero estas se han escrito ¿para qué? Para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios. Y para que creyendo tengáis ¿qué? Miren esto. Yo puedo decir, el Señor hizo muchas otras señales. Y ponerme a inventar. Y algo muy distinto es que yo mire el texto que me dice, el Señor hizo otras señales y el Espíritu te confirme algo. ¿Me siguen? Yo una vez estuve en un sitio que pusieron unos focos en el altar y pusieron los enfermos ahí para que con ese foco la sombra del pastor los tocara. Y se ven cosas. Está bien, yo no juzgo eso, yo vi eso y dije, wow, tú sabes, yo tengo mi reticencia con eso. Pedro caminó y con su sombra sanaron unos enfermos en cierto lugar, pero no era en todos los sitios que él iba con su sombra. No fue lo mismo en todos los sitios, porque Dios trabaja con cada grupo como Él quiere. ¿Me sigue? Eso pudo pasar con Cristo, pero no estaba escrito. Para lo que voy es,
que lo que tú vayas a hacer debe tener base en esa palabra. Ahora mismo me llamó el otro día una hermana diciendo, mire, pastor, ¿qué usted opina de esta Biblia? Esta Biblia la escribieron, que encontraron unos escritos de qué sé yo qué, y la versión Reina Valera la revisan con esos escritos. Y pues esos escritos tienen mucha información de la época y todo ese tipo de cosas. Y yo, páralo ahí. ¿Por qué? Bueno, porque si Dios hubiese querido que eso estuviera en el canon, ¿cuándo aparece eso? En el siglo I, perdón, en el siglo II. Amén. Hay de aquel que le cambie una jota y una tilde a esta palabra. Mañana puede aparecer un rollo debajo de yo no sé dónde y yo no me puedo distraer con eso. Quizás para efectos de historia, para efectos de arqueología, para efectos de otras cosas, sí, no me cierro, pero eso no va a sustituir la palabra que tú y yo tenemos. Porque estas cosas se escribieron ¿para qué? Para que creyendo en Cristo tengamos vida en su nombre. Amén. Esta parte la quiero dejar bien remachada. ¿Alguien tiene alguna pregunta con eso? Ok. Seguimos. Si Satanás guía nuestro pensamiento, sencillamente habrá levantado con éxito otra fortaleza. Yo pongo aquí en la parte de este que dice, las fortalezas comienzan con pensamientos que son llevados, estoy en el último párrafo de esa primera página. Comienzan con pensamientos que son llevados cautivos a cualquier cosa menos a Cristo. Si Satanás guía ese pensamiento, sencillamente levanta con éxito otra fortaleza. ¿Quién cooperó con el enemigo? Yo, que me puse a pensar eso. Parte de nuestra oración debe ser entonces ¿qué? Que podamos mantener el equilibrio en la palabra de Dios. Por eso el apóstol Pablo usa como ejemplo al pueblo de Israel saliendo de Egipto para advertirnos de una serie de fortalezas del mal que pueden surgir. Por eso dice en Primera de Corintios, vaya a Primera de Corintios capítulo 10. Mire la explicación que él da. Primera de Corintios capítulo 10 es una buena narración y se amonesta contra la idolatría y otras cosas más. Dice, porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar. Y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. De día columna de noche, de nube, y por la noche columna de fuego. Y todos comieron del mismo alimento espiritual. Y todos bebimos de la misma bebida espiritual porque bebían de la roca espiritual que los seguía. Y la roca era Cristo. Pero de los más de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. Aquí viene, mas estas cosas sucedieron como ejemplo para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron, ni seáis idólatras como algunos de ellos. Según está escrito, se sentó el pueblo a comer, a beber y se levantó a jugar. No forniquemos como algunos de ellos fornicaron y cayeron en un día ¿qué? 23,000. Ni tentemos al Señor como también algunos de ellos le tentaron y perecieron por la serpiente. Ni murmuréis como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. Y aquí viene. Y estas cosas les acontecieron como ¿qué? Como ejemplo. Y están escritas ¿para qué? Para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de lo ¿qué? De los siglos. Y después cierra con una sentencia en el verso 12. Así que el que cree estar ¿qué? Firme, mire que no ¿qué? Yo me detengo porque uno dice, wow, espérate, él sacó al pueblo de Egipto, le metió unas señales y los saca de Egipto, los mete en el desierto y el texto dice que solo Caleb y Josué entraron a la tierra prometida y la generación que era menor, creo que de 20 años o algo así, porque todos los que salieron vieron eso y no creyeron. Hasta el mismo Moisés tuvo problemas por un issue de carácter, le dijeron, no, la vas a ver, pero no vas a entrar, aunque tiene una recompensa en los cielos, ¿verdad? Porque dice que nadie es tan manso como él y todo ese tipo de cosas. Pero a lo que voy es que ustedes creen entonces que la iglesia, que ha sido comprada a precio de sangre, el Cordero de Dios, y que el Espíritu Santo le da vida, puede hacer lo que le da la gana y Dios va a dejar eso así. Porque ese texto dice, es que esto está como ejemplo. Amén. Se ve. Muy bien, pues gloria a Dios.
Seguimos. Así que el que cree estar firme, mire qué. Primera de Corintios 10, 1 al 12, ahí está el ejemplo que se usa para llevar todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Y lo vemos también en dónde. Mire, aquí está en las tentaciones. Vaya un momentito a Mateo capítulo 4. Mateo capítulo 4, quiero traer algo bien interesante. Yo recuerdo un testimonio que yo oí del hermano Nacho. Él dice, me prestaron una casa y no me fui a orar. Y estaba de madrugada orando. Y voy a bajar una escalera y veo como una sombra rara. Y empecé a reprender y lo reprendí en el nombre de Jesús y formé ese revolú. Y cuando me doy cuenta por la mañana es que hay una figura. Había algo medio extraño y que con la sombra él vio eso. Y la manera en que lo cuenta es jocosa, pero dice, ven acá, a veces nosotros vemos lo que no existe, ¿no? Pero miren lo que quiero traer con Mateo capítulo 4. Miren esto. Y eso es para ilustrar que hay que llevar cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Vaya a Mateo 4, porque en Mateo 4, mira cómo dice, entonces Jesús fue llevado ¿por quién? Por el Espíritu al desierto. Para ser ¿qué? Examinado o tentado por el enemigo. Después de haber ayunado 40 días y 40 noches tuvo hambre. O sea que después de una buena temporada, estando ahí en comunión con Dios, viene el tentador. ¿Y qué le dice? Si eres hijo de Dios, di que estas piedras se ¿qué? Hay dos maneras de ver eso de si eres hijo de Dios. Si tú vas ahí a Mateo capítulo 3, verso 17, ¿qué dice? Ahí mismo, arriba. Hubo una voz del cielo que decía, este es mi hijo amado. En el original dice agapitos. ¿Vas bien? El Padre desde los cielos. Este es mi hijo amado. Tengo complacencia en él. Y rápido aparece el diablo en el otro capítulo. ¿Y qué le dice el diablo? Si eres hijo de Dios, una manera es como retándole que sea hijo de Dios. O, por cuanto eres hijo de Dios, arriésgate. Y ahí tenemos un problema, porque a veces uno creyendo que está en el Evangelio, que está en esta, puede patinar en eso, por cuanto eres hijo de Dios. Entonces el texto nos dice que la respuesta, él le dice, el tentador le dice, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Él respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Citó la palabra para combatir al diablo. Por eso es que Efesios habla de que la palabra es una espada, es la espada del Espíritu, es la palabra de Dios. Yo no le puedo meter mano al diablo si no es por la palabra de Dios. Y yo he visto unos cuantos libros medio de lucha espiritual muy buenos, pero que tienen cosas raras. Por ejemplo, una vez agarraron fuera de contexto el pasaje donde Cristo reprende al enemigo y le dice, yo creo que fue en el Gadareno, que cuando el Gadareno lo ve y el Gadareno viene a donde Cristo, dice el texto, porque él lo reprendía. Y todo lo que tenía por dentro del Gadareno está peleando con Cristo, pero la humanidad del Gadareno está buscando a Cristo. O sea, lo que corre hacia Cristo no es el diablo, lo que corre hacia Cristo es la humanidad del Gadareno que está atado y quiere ser libre. Por eso ustedes ven que la mayoría de las adicciones y todos estos muchachos quieren romper el vicio. Saben que deben romper el vicio. Pero están en esa lucha. Entonces yo miro ese texto y digo, espérate. Usó la palabra. Entonces en esos libros usan el pasaje del Gadareno cuando Cristo le dice, ¿y cómo te llamas? ¿Qué le contesta el Gadareno? Esa es la única palabra en latín que está en la Biblia, legión. Porque es de la figura del ejército de Roma, legión, porque somos muchos. Y usan eso para decir, cuando le metas mano a un endemoniado, pregúntale cómo entró, de dónde vino. Yo no me atrevo a hacer eso. No me malentienda.
Ah, eso fue Cristo. Todo el que yo veo en la Escritura que habla con el diablo tiene problemas. Amén. Lo que quiero que vean es la palabra es lo que combate a las fuerzas del mal. Lo otro. Entonces, miren esto, verso 5. El diablo lo llevó ¿a dónde? ¿A la ciudad qué? ¿Y lo puso en dónde? No todo el que te mueve es Dios. No todo el que te asciende es Dios. Amén. Cuando yo me quedé mirando eso, decía, wow, espérate, yo no había visto eso. No todo el que te mueve es Dios y estabas buscando el rostro y vienes de 40 días de oración y ayuno y puedes meter las patas. Por eso el que quiera estar firme, mire que no caiga. Entonces, si eres hijo de Dios, échate abajo porque escrito está, a sus ángeles mandará cerca de ti y en sus manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra. Necesita la palabra para llevarlo a la conducta que el diablo quería. Jesús le dice, escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Pero mire la tercera en el verso 8. Otra vez le llevó el diablo ¿a dónde? ¿Y qué hizo ahora el diablo? ¿Le qué? ¿Le qué? Ah, mostró. Hay visiones que son satánicas. ¿De dónde venía el Señor? De 40 días. Lo que quiero traer con esto es que uno estando en la batalla espiritual, no se puede distraer porque lo puede estar moviendo el enemigo. Uno estando en la batalla espiritual hay que tener cuidado, pendiente de la Escritura, cumpliendo la Escritura, es como Dios dice y no como yo me las puedo inventar y sacar de la manga. Y lo que esté viendo puede ser que lo ponga el diablo. Todo esto te daré si postrado me adorares, es lo que dice ahí. Y él le dijo, vete Satanás porque escrito estás, al Señor tu Dios adorarás y a todo, solo a él le qué, le servirás. Con esto lo que quiero puntualizar entonces es que el primer ataque fue a la mente en el momento de hambre. Luego vemos cómo tuerce la palabra para llevarlo a que lo obedezca. Y finalmente le da una visión a cambio de que le diera adoración. Es el resumen de eso ahí. La otra pregunta, que es la última que ya nos hace, nos dice, mira, ¿pueden ser libres de las fortalezas del mal de manera instantánea? Esas fortalezas se pueden ir al piso de un cantazo. Lo pongo de otra manera. ¿Puede un adicto estar libertado de un cantazo? Yo lo he visto. Pero otros necesitan un proceso. Pastor, me convertí, estoy luchando con lo de fumar y ese. Tranquilo, hasta que llegue el momento que tratan de fumar y les da una cosa y una aversión. Porque es una obra constante del Espíritu, pero yo quiero llevarlos aquí a que es posible que logremos derribar las fortalezas del mal, pero recordemos la advertencia de que estar firme contra las acechanzas, porque ganaste esa. Pero el enemigo, ¿tú crees que le gusta quedarse dado? Va a tratar. Son como por temporada. Yo no sé cuántos de ustedes han pasado por unas temporadas que 3 años después como que tú dices, espérate, ¿qué es esto? Y dices, esto fue lo que pasó. Si estás velando, lo identificas rápido. Cuidado con los ataques de Satanás, nuestro gran enemigo. Este, como león rugiente, anda siempre buscando a quien devorar. Manténganse firmes cuando los ataquen. Confíen en el Señor. No olviden que todos los cristianos pasan por los mismos sufrimientos. Eso es Primera de Pedro, capítulo 5, versos 8 y 9, en una versión de Palabra de Dios para Todos. Todos tenemos lucha, todos tenemos batalla. Estamos programando algo para los matrimonios de la iglesia y el grupo empezaron a hablar después del domingo diciendo, oye, ven acá, ¿por qué no usamos esto de derribar la fortaleza para trabajar issues matrimoniales? Porque ahí está. De crianza de hijos, por ejemplo, de comunicación, de manejo de finanzas. Porque se mete un argumento
que se levanta contra lo que Dios dice en su palabra. Amén. Y pueden levantar una muralla y están sufriendo un montón. Así que ante el acecho constante del enemigo, para provocar en nosotros que surjan fortalezas, debemos entregarnos el cuerpo entero, y le estoy citando Romanos, capítulo 12, como sacrificio vivo y santo. Ese es el único sacrificio que el Señor acepta. No imiten, ¿qué? La conducta de dónde, ni las costumbres de este mundo. Sean personas nuevas, diferentes, de novedosa frescura en cuanto a conducta y pensamiento. Así aprenderán por experiencia la satisfacción que se disfruta al seguir al Señor. Y esa S es mayúscula, ¿verdad? Perdonen, pero yo soy un programa que dicta y escribe, es glorioso, pero a veces se me van esos detalles. Hay que cambiar la manera de ¿qué? De pensar. Es bien importante porque la gente se está acomodando pues a las conductas de este tiempo, a las costumbres de este tiempo. Y uno tiene que acabar de entender que es como el Señor dice en su palabra. Darle, por ejemplo, en el caso de los matrimonios, como dice esa palabra en Efesios y en Primera de Pedro capítulo 3. Se dale honor a la mujer como vaso más frágil y como a coheredera de la gracia, para que tu oración no tenga estorbo. Pues yo voy a la palabra y digo, espérate, ¿qué está pasando aquí? ¿Cuál es el problema? Que tu oración está estorbada. Y puedes tener tremendos libros de oración y puedes estar memorizándote la lucha espiritual, pero la manera en que se están tratando en esa casa tiene la oración bloqueada. No es que Dios no está escuchando, Dios está escuchando. Pero si el texto dice que si no doy honor como a vaso más frágil y como a corredera de la gracia de la vida, mi oración está ¿qué? Estorbada. Yo siempre le repaso a las mujeres que la mujer que permite ser maltratada, la mujer que permite que le pasen el rolo, coopera con que él esté desconectado de Dios. Amén. O sea, tú dejas que siga como va y no se lo dice, tú ayudas a que esté enajenado, a que creas que está bien. ¿Cómo derribamos eso? ¿Cómo derribamos esa muralla que está? Llevándola cautiva al conocimiento de Dios, como dice esa palabra. No sé si el ejemplo les ministró. La autora advierte que algunas fortalezas nunca amenazarán con tomar cautiva nuevamente nuestra mente. Otras puede ser que no acepten su derrota y elijan una revancha cada día. Mira qué interesante está esa expresión. Pero ¿qué dijimos nosotros? ¿Cómo empiezan esas fortalezas? ¿En dónde? ¿En dónde? Nosotros. Acuérdense que el enemigo tira dardos. Tenemos el escudo de la fe para parar los dardos. Pero con uno que entre, si le doy cabida, yo levanto una muralla. ¿Cuántos estuvieron aquí el domingo en el segundo sermón? Y di el ejemplo del diablo que suelta el caballo y el caballo va y se come la jardinera. Y el dueño de la jardinera le mete mano al caballo y el dueño del caballo entonces se desquita con el dueño y ella está muerta y todo en el ejemplo y van y acusan al diablo. Ven acá, tú asaltaste a toda esa gente. No, yo solamente solté el caballo. La ilustración es clara. Empezó con nada y nosotros lo complicamos nosotros. Por eso es que me gusta ese libro y el próximo capítulo que viene ahora, ¿verdad? Blanquita va a trabajar con eso de la idolatría. Hay otro capítulo de la incredulidad. Hay un capítulo de la ira. O sea, hay una serie de capítulos que dice que no es lo único. Hay muchos más issues que tú y yo podemos tener que no están ahí enumerados, pero que tenemos que identificarlos en el nombre del Señor. El miedo. Hay gente que está cautiva de sus miedos, que no acaba de asumir unas posturas que tienen que hacer, de decir unas cosas que tienen que decir en el nombre del Señor. ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿Alguna pregunta? Finalmente, seamos sabios, no ignorantes. Aprovechemos bien el tiempo porque los días son malos. No hagan nada a la ligera, sino traten de entender y poner en práctica la voluntad
del Todopoderoso Dios. Eso es Efesios capítulo 5, versos 15 al 17. Y con eso, ¿verdad?, cubrimos la última parte de la introducción. ¿Cuántos se han gozado con esto? ¿Vieron todo lo que nos muestra esa introducción? Que a veces uno la pasa por encima y rápido quiere atacar los capítulos. Mire, disfrute cada uno. Si usted se fija, hay otros textos que nosotros le añadimos. Y empiece a tratar, la parte más importante del libro no es la parte teórica, es la parte práctica. Si tú tienes un problema de duda, pues mira, vamos a trabajar la duda por la palabra y en la oración. Vamos a darle duro a esto en el nombre del Señor. Amén. Si no hay alguna pregunta, vamos entonces a continuar con el grupo de oración, haciendo las oraciones, pero vamos a cerrar con una oración. ¿Habrá alguien hoy aquí que dice, pastor, yo identifico un argumento que pueda tener, no sé, y yo quiero trabajar con eso en oración aquí hoy? Y aprovechar que están mis hermanos aquí, en el nombre del Señor, que me ayuden con oración. Vamos en el nombre del Señor a derribar fortaleza. Amén, qué bueno. ¿Habrá alguien más? Qué bueno, pónganse en el pie un momento. Eso es. Fortalezas de cansancio que se meten. No el cansancio físico, el cansancio espiritual. Que a veces uno empieza a rendirse. Y uno dice, ¿valdrá la pena? ¿Valdrá la pena otro miércoles? Gente que está recibiendo bendición, te pueden contestar esa pregunta. Ayúdenos, llegue temprano, cojan esa silla, Señor, el que se siente aquí. El que se siente aquí, fuego de Dios. Señor, el que entre por esas puertas reciba bendición, no por el lugar, sino la actitud del cuerpo que se reúne. Llega Cristo a terreno del Gadareno y es libre en el nombre del Señor. Y este es el cuerpo de Cristo. Algo tiene que pasar, algo tiene que pasar. Y puede ser que uno de los impedimentos sea las fortalezas que nosotros estemos fabricando. No fue el enemigo, fuimos nosotros. Que el enemigo soltó el caballo, es verdad. Amén. Señor, te adoramos, te damos gracias, bendecimos tu nombre. Oh Dios, porque tú eres bueno, tu misericordia es para siempre. Por esta bendición de estar juntos y en armonía, como dice tu palabra, allí, aquí envías bendición y vida eterna. Gracias por este día, Dios, gracias por todo lo que estás haciendo. En esta hora nos presentamos agradecidos de ti por esta palabra que tú permites que podamos discurrir unos y otros. Señor, por la oportunidad de orar los unos por los otros para ser sanados. Como dice esta palabra poderosa, la oración eficaz del justo puede mucho. Y nos presentamos delante de ti reconociendo que cada uno tiene sus luchas, Dios. Cada uno de nosotros tenemos unas batallas espirituales, tenemos unas peleas espirituales de la carne y el espíritu. Señor, tenemos a veces unos pensamientos que se levantan contra tu palabra. Tenemos a veces unas luchas, Dios, que confrontan ese conocimiento tuyo. Y entretenemos ese pensamiento y vamos poco a poco elaborando una fortaleza, pero en este día sometemos cautivo a ti todo pensamiento a la obediencia a ti. Renueva las fuerzas de este pueblo, refuerza el ánimo, Dios, para obedecerte, Señor amado, para que por medio de la conducta que te honra y te glorifica, se rompan las cadenas y se pudran los yugos opresores. Señor, tú sabes cuál es el anhelo de cada hogar y cada familia aquí. Tú lo conoces todo. Yo te suplico que conforme a tu gracia, conforme a tu misericordia, reparta, Señor amado, portentos y prodigios. Dice esta palabra que tú hiciste muchas otras señales que no están escritas. Yo reclamo muchas de esas que no están escritas que se repliquen en medio de tu pueblo. Para la gloria de tu nombre. Mira la plaga de muerte sobre esta tierra, Señor. Hay una plaga de muerte sobre esta tierra. Reviértela, reprende al devorador. Pon en fuga al enemigo, Señor amado. Que el brillo de tu gloria arrope esta tierra para la gloria tuya. Seguimos agradecidos de tu gracia, de tu misericordia y de tu presencia. Y otros anhelos que hay en el corazón de cada uno aquí que solo tú conoces. Yo te pido que tú se los recompenses y se los concedas para la gloria exclusiva de tu nombre. Sea hecho este milagro en el nombre poderoso de Jesús. Amén
Y amén. Qué